Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Es un privilegio nuevamente poder llegar hasta ustedes a través de estas plataformas. Ya pronto nos estaremos reuniendo nuevamente en nuestras escuelas bíblicas, pero mientras tanto, qué bueno que existen estas plataformas para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor y aprendiendo de quién es Dios y su carácter a través de las Sagradas Escrituras. Así que en esta ocasión quiero hablar acerca del tema podemos hacer o qué puedo hacer para ser salvo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y a quién no le gusta ganarse las cosas, a quién no le gusta trabajar por algo y sentirse que cuando ha terminado una labor, sentir esa sensación de satisfacción de que yo me gané esto. Eso está prácticamente en el corazón de cada ser humano, esa sensación de realización cuando podemos terminar algo y es un trabajo bien hecho. Nos sentimos orgullosos de las cosas que hacemos. ¿A quién no le gusta eso? No es nada malo. ¿A quién no le gusta hacer buenos negocios, hacer buenas transacciones? Es algo que literalmente está sembrado en el corazón del ser humano, ganarse el sustento, ganarse la vida con el sudor de su frente y hacer las cosas de tal manera que podamos ser recompensados. Por eso nos esforzamos en hacer un buen trabajo, por eso nos esforzamos en nuestros trabajos, por eso nos esforzamos en los estudios, por eso nos esforzamos en la iglesia también, por eso nos esforzamos en muchas cosas, porque de tal o cual forma esperamos ser recompensados de alguna forma, vale la redundancia. Pero ¿sabes una cosa? No así con la salvación. Contestando, y prácticamente te voy a dar la contestación de la pregunta del tema desde ya y entonces la voy a desarrollar. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Absolutamente nada. No te me escandalices, te voy a explicar lo que quiero decir con esto. Y es que la salvación no depende de nosotros. La salvación no depende de nuestro esfuerzo. La salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. La salvación depende única y exclusivamente de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Claro está que nosotros como seres humanos tenemos, cuando chocamos con la cruz, hay una señal de que hemos chocado con la cruz y de que hemos conocido a Cristo en nuestra manera de vivir. Ya no pensamos como pensábamos antes, ya no actuamos como actuábamos antes. ¿Por qué? No porque eso nos gane el cielo, sino porque precisamente hemos conocido a Jesús. Nosotros, como decía un pastor en estos días, no recuerdo el nombre, creo que Matt Chandler, creo que es el nombre, nosotros no le servimos a Jesús para que Jesús mejore nuestra vida. Nosotros le servimos a Jesús porque Jesús es mejor que la vida. Entonces, Romanos 12:3 nos dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Y esto es bien importante porque la salvación es solo por gracia mediante la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, no es tanto un asunto de tener o no tener fe, es un asunto de dónde colocamos nuestra fe, en quién ponemos nuestra fe, en quién confiamos para alcanzar la vida eterna. Nosotros tenemos fe para muchas cosas. Nosotros nos acostamos teniendo fe de que vamos a despertar. Nosotros prendemos la luz de la sala, de la cocina, de cualquier cuarto de la casa, con la fe de que la luz va a encender. Y hacemos muchas cosas por fe cotidianamente. Es algo que se da porque conocemos cómo funcionan las cosas. Y esto es bien importante porque quiere decir que esa medida de fe
que Dios ha puesto en nosotros va a ir creciendo en la medida que nosotros conozcamos más a Jesús. Filipenses 2:13 dice que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Esto quiere decir que es Dios el que pone en nosotros esa fe para creer en Él. Estoy leyendo un libro de Charles Spurgeon que se llama Solo por Gracia, y hay una analogía que él hace acerca de la fe y de la gracia bien interesante. La voy a parafrasear para no citarlo porque es un capítulo completo. Dice que la fe es el canal por el cual Dios trae a nosotros o deposita en nosotros o nos hace llegar la gracia que nos salva. Por eso es que la gracia somos salvos por esa gracia mediante la fe. En otras palabras, la gracia llega a nosotros por un canal que es la fe. Pero esa misma fe es Dios quien la pone. Por eso es que, como dice Efesios 2, 8 y 9, no podemos jactarnos. La salvación no es por obras, no podemos jactarnos, porque la salvación es por gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces, quiero leer en Mateo 19, los versículos del 16 al 26, y esto yo sé que es una porción que ustedes ya conocen. Dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntan. Jesús lo miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús le contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Esta parábola, esta historia, porque no es una parábola, esta historia que nos cuenta Mateo, está en los primeros 3 evangelios sinópticos, entiéndase, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, es bien interesante cuando lees los 3 porque cada pasaje te da un detalle adicional acerca de esta historia. Por ejemplo, en Marcos, Mateo nos dice que el joven era rico. Marcos nos dice que cuando este joven viene corriendo donde Jesús y se postra. Y Lucas nos dice que es un líder religioso. Entonces, estas 3 cosas son bien importantes porque entonces nos da un panorama completo de lo que quiere decir y de lo que nos quiere decir el texto en esto. Pero como estábamos diciendo al principio, la fe es necesaria.
Pero como estábamos diciendo al principio, la salvación es por gracia mediante la fe. Y lo que este joven estaba tratando de hacer era ganarse la salvación por mérito propio. El comentario de John MacArthur dice que la búsqueda de este joven parecía ser sincera, puesto que Marcos dice que viene corriendo y se arrodilla. Y le pregunta, maestro bueno, esa es la versión que utiliza el Evangelio de Marcos, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces, cuando Jesús confronta a este joven y le habla, no está poniendo en duda su deidad. Veamos, tenemos que tener en cuenta y no perder de perspectiva que es un líder religioso. En otras palabras, él conocía la Torá, él conocía el Talmud, que eso vamos a ir más adelante. Él sabía acerca de las profecías del Mesías prometido. Y cuando llega corriendo delante de Jesús y se postra y le dice, maestro bueno, Jesús le estaba preguntando, estaba haciendo una pregunta como diciéndole, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? ¿Tú me estás reconociendo como Dios a mí? Jesús le está diciendo, lo está confrontando con esto porque lo que venía después no es solamente que creyera que Jesús era el Hijo de Dios, sino que si estaba dispuesto a someterse al señorío de Cristo, no importando lo que eso le costara. Y eso es bien importante porque no podemos llamar a Jesús Señor si no hacemos lo que Él nos dice. La palabra de Dios dice que nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. La palabra de Dios nos dice que si nosotros amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Entonces, la mejor forma de nosotros demostrar nuestro amor a Dios es obedeciendo su palabra. No podemos decir que somos cristianos viviendo una vida de desobediencia constante y deliberada a la palabra del Señor. Entonces, esta pregunta, cuando Jesús le contesta la pregunta con la pregunta, está confrontando al joven. Vuelvo y repito, Marcos, el libro de Marcos nos dice que él vino corriendo y se arrodilló. Y esto me pone a pensar, verdaderamente, él sabía lo que estaba haciendo. Esto me pone a pensar. Verdaderamente él creía que Jesús era el Mesías prometido. Porque de qué otra forma le hace una pregunta un estudioso de la ley, como nos dice Lucas, un líder religioso, alguien que conoce la Torá, alguien que conoce la palabra. ¿De qué otra forma podría hacer él esta pregunta a Jesús? Entonces su pregunta era sincera. Y sin embargo, cuando Jesús lo confronta con los mandamientos y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si sabes que solamente hay una persona buena. Hay uno bueno que es Dios. Pero para contestar tu pregunta, los mandamientos conoces. Jesús sabía quién era el joven. Jesús sabía que el joven conocía los mandamientos. Los mandamientos conoces. No robarás, no cometerás adulterios, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven haciendo un checklist. Esto lo hice, esto también, esto lo he hecho. Esto pues la mayoría de las veces lo hago. Y después que hace esa lista mental, dice, todo esto lo he cumplido desde mi niñez. Todo esto lo he hecho, lo he obedecido. ¿Qué más debo hacer? Y esa pregunta, ¿qué más debo hacer? Yo me quedé pensando en eso. Porque si Jesús le está dando las instrucciones para entrar al reino de los cielos,
¿por qué el joven pregunta, ¿qué más tengo que hacer? Quiere decir que estas cosas que según él había obedecido desde su niñez no le daban la seguridad, no sentía la seguridad de haber heredado, de haber alcanzado la vida eterna. Y cuando Jesús le da la respuesta, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús no está haciendo de la filantropía o de la caridad una disciplina suprema, una disciplina más arriba, una disciplina superior a las demás para alcanzar la vida eterna o como señal de ser un cristiano verdadero o de ser un hijo de Dios verdaderamente. Todas esas cosas son cosas que se hacen. Jesús estaba confrontando el corazón de aquel joven. Mientras el joven estaba haciendo una lista de las cosas que había hecho, o de las cosas que había obedecido, o de las cosas, o de su resumen de vida, de su hoja de vida, Jesús le estaba diciendo, no tiene que ver con las cosas que haces, es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Y eso me lleva a examinarme todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, ir a la iglesia, orar, ayunar, leer la Biblia, estudiar la palabra. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para llenarme de conocimiento o para darle gloria a Dios? ¿Para llenarme de conocimiento o para conocer el corazón de Dios? Eso es lo que estaba haciendo Jesús con este joven. Estaba confrontando su corazón. ¿Sabe? Como vuelvo y repito, lo repito constantemente, que quiero que se nos quede en la mente. Lucas nos dice que era un líder religioso. Y como líder religioso tenía que conocer la Torá como el Talmud. Entonces es bien importante saber la diferencia de ambos libros o de ambos conceptos, por decirlo así. La Torá era el libro, el Pentateuco y los profetas. Era la palabra de Dios para su pueblo en esa época. Ahora tenemos también el Nuevo Testamento, que es palabra revelada por Dios. Y estaba el Talmud. Que el Talmud era una recopilación de interpretaciones o de tradiciones piadosas que debía seguir un judío como parte de su vida, por decirlo así, espiritual o como parte de sus deberes como un judío religioso. Y una de las cosas que decía el Talmud era que mientras más limosnas se daba, más seguridad tenías de entrar a la vida eterna. Y esto es bien interesante porque sabiendo esto y sabiendo que el joven conocía esto, una de las cosas que se enseñaba era que mientras más rico eras, más tenías para dar limosna u ofrenda a los pobres, y eso te aseguraba la entrada al cielo. Y estamos frente a un líder religioso que practicaba esto. No sabemos, la Biblia no lo dice, esto es una inferencia. Quizás hizo su fortuna pensando en que eso le abriría las puertas del cielo. No lo sabemos, no lo dice la palabra de Dios. Pero cuando Jesús le dice esto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, no solo estaba exponiendo el corazón de aquel joven, sino que le estaba diciendo, dame todo por lo que has trabajado durante toda tu vida.
todo lo que creías conocer de mí, entrégamelo y déjame a mí revelarte quién soy. Básicamente era lo que Jesús estaba exponiendo en su respuesta. La palabra dice que el joven se fue triste. No sabemos qué pasó con él después. Por la respuesta que Jesús da, al parecer no estaba dispuesto a someterse al señorío de Cristo a costa de sus riquezas. No sabemos si se sentía defraudado por todo lo que creía haber conocido durante toda su vida. Y ahora Cristo viene y le vira completamente al revés lo que él creía que tenía que hacer. Pero una cosa vemos en esta conversación, que aún todo lo que el joven había hecho no le daba una seguridad, una certeza de que podía entrar al reino de los cielos. Y Jesús le estaba dando la respuesta. Jesús le estaba dando la clave. Pon tu confianza en mí, no en tus posesiones. Pon tu confianza en mí, no en las cosas que has hecho. Pon tu confianza en mí, no en tu hoja de vida. Pon tu confianza en mí, no en tu reputación. Cuando el joven se va triste, Jesús le dice a sus discípulos: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. No se refería a que las riquezas son buenas o malas, no. Estaba hablando de dónde estaba el corazón de las personas. Los discípulos le preguntan a Jesús: pero si este hombre es rico, no puede entrar, no puede ser salvo, por eso que enseña el Talmud. No puede ser salvo por todas las posesiones, no puede ser salvo a pesar de que ha obedecido todo desde su niñez. ¿Quién podrá ser salvo? Jesús le contesta: para los hombres es imposible, pero con Dios todo es posible. Y es interesante porque usualmente usamos este texto para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros sueños, este es mi año. Sin embargo, Dios está hablando aquí de la salvación, de que tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos, de que necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesús de Nazaret. Para los hombres es imposible salvarse, pero para Dios es posible salvarnos mediante lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque Él recibió nuestro castigo. El castigo que Él recibió en la cruz era el castigo de nosotros. Pero gracias a que Él recibió el castigo, tú y yo podemos ser redimidos, podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos ser salvados mediante la fe en Cristo Jesús. Otra cosa interesante es que los discípulos sacan pecho y dicen: maestro, acuérdate que nosotros dejamos casa, nosotros dejamos la familia por seguirte. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, dice que Jesús hablando, que todo el que haya dejado casa, posesiones, padres, madres, hermanos, hermanas, recibirá en esta vida 100 veces más y la vida eterna. Y es bien interesante porque cuando dice que recibirá en esta vida, nosotros a veces pensamos que
Pues nosotros lo damos porque Dios me va a bendecir con más todavía. Y a veces damos esperando recibir más. Y si esa es nuestra intención, el corazón está mal puesto. Perdonen que lo diga así. Porque lo que Jesús está diciendo es que no habrá nadie que deje todo en esta vida, porque lo que recibe a cambio es 100 veces mayor. Porque no hay 100 casas, no hay 100 carros, no hay 100 propiedades. No hay familiar que se asemeje a la salvación tan grande que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y todas esas cosas podrán ser buenas. No estoy diciendo que sean malas. Si puedes tenerlo, tenlo. Amén. Gloria a Dios. Pero que sea de bendición para tu vida y tu alma y para los que te rodean. No que te aleje de Dios. La salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario para nosotros es mayor que todas esas cosas. Y muchas veces, como decía ahorita, pensamos que es que vamos a recibir más si damos esto, recibir más cosas materiales. Pero es que si vemos el contexto completo, precisamente está diciendo, le acaba de decir a un joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque lo que vas a recibir a cambio es la vida eterna. Todo esto se trata de la vida eterna en Cristo Jesús. Todo esto se trata de una vida eterna en los cielos con Cristo Jesús. Porque no hay mayor recompensa para el cristiano que Cristo mismo. 100 casas no se le comparan a la presencia de Dios. 100 carros no se comparan a la presencia de Dios. Toda una familia completa, por más saludable que sea la familia, por más hermosa que sea la relación familiar, no se compara a la gloriosa y bendita salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario. Amigo que me estás escuchando, eso es lo que quiero traerte en esta ocasión. Que Cristo murió por ti. Que Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Que Cristo murió para darnos vida. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Poner nuestra confianza en Jesús, en el sacrificio de la cruz y recibir ese regalo de salvación. Poner nuestra confianza en Cristo es lo único que nos garantiza la vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estas palabras hayan sido de bendición a su vida y que puedan compartirlas con todas las personas, que podamos seguir regando el Evangelio a toda criatura y más ahora que Cristo viene y viene pronto. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo en el amor.